Hola, nuevamente aquí para seguir con nuestra lectura de Sándor Márai y el último encuentro. Les recuerdo siempre, si les gusta el libro, la lectura, el estar en contacto, por favor déjenme un like y de todas maneras disfrutemos juntos de este apasionado relato. Estaban los dos amigos hablando después de 41 años y retomamos así. Si no hubieras sido amigo mío, no habrías oído al día siguiente de esta ciudad, de mí, de la escena del crimen, como un asesino, como un delincuente, sino que te habrías quedado aquí, engañándome y traicionándome. Y quizás todo esto me habría causado dolor y herido mi vanidad y mi orgullo, pero no me habría sido tan terrible como lo que hiciste por ser mi amigo. Si tú y yo no hubiéramos sido amigos, tú no habrías regresado 41 años después, como el asesino, el delincuente que vuelve al lugar del crimen. ¿Por qué has tenido que regresar? Ya lo ves. Y ahora tengo que decirte algo de lo que he tardado en darme cuenta, porque no me lo creía y lo negaba ante mí mismo. Tengo que darte una sorpresa terrible. Tengo que hacerte una revelación. Tú y yo seguimos siendo amigos. Parece que ninguna fuerza exterior puede modificar las relaciones humanas. Tú has matado algo en mí, has destruido mi vida y yo sigo siendo amigo tuyo. Y yo ahora, esta noche, estoy matando algo en ti y luego dejaré que te marches a Londres, al trópico o al infierno y seguirás siendo amigo mío. Tenemos que ser conscientes de todo esto antes de hablar de la cacería y de todo lo que siguió. Porque la amistad no es un estado de ánimo ideal. La amistad es una ley humana muy severa. En la antigüedad era la ley más importante y en ella se basaba todo el sistema jurídico de las grandes civilizaciones. Más allá de las pasiones, de los egoísmos, esta ley, la ley de la amistad, prevalecía en el corazón de los hombres. Era más poderosa que la pasión que une hombres y mujeres. Con fuerza desesperada, la amistad no podía conducir al desengaño, porque en la amistad no se desea nada del otro. Se puede matar a un amigo, pero la amistad nacida entre dos personas en la infancia no la puede matar ni siquiera la muerte, puesto que su recuerdo permanece en la conciencia de los hombres, como permanece el recuerdo de una hazaña discreta que no se puede expresar con palabras. Así es, la amistad es una hazaña en el sentido fatal y silencioso de la palabra, donde no resuenan ni sables ni espadas, una hazaña como cualquier otra actitud desinteresada. Nuestra amistad era así, y tú eras consciente de ello. Quizás en el momento en que levantaste el arma contra mí para matarme, nuestra amistad llegaba a su cima y adquiría una intensidad no alcanzada durante los 22 años de nuestra juventud. Seguramente te acuerdas del momento, porque ha sido desde entonces como el sentido y el contenido de tu vida. Yo también me acuerdo. Nos encontrábamos de pie, inmóviles, detenidos en medio del bosque, entre los pinos, en el punto en el que empieza el sendero, se aleja del camino y conduce a lo más profundo, donde el bosque vive su vida propia, intacta y oscura. Iba delante de ti y me detuve, porque a lo lejos, a unos 300 pasos de distancia, apareció un ciervo que salía de entre los pinos. Ya clareaba, muy lentamente, como si el sol estuviera tanteando con sus rayos a su presa, al mundo, y el ciervo se detuvo en el borde del sendero. Levantó la cabeza y miró hacia lo más tupido del bosque, porque sentía el peligro. El instinto, ese milagro, ese sexto sentido que es más refinado y más preciso que el oído o la vista,
empezó a funcionar en los nervios del animal. No podía vernos. La brisa matutina soplaba en sentido opuesto, así que no podía aguijonear su sensibilidad al peligro. Nosotros estábamos detenidos e inmóviles, porque nos habíamos cansado en la subida. Yo me encontraba delante, cerca del sendero, y tú estabas en su borde, entre los árboles, detrás de mí. El montero se había quedado atrás con los perros. Estábamos solos, en medio del bosque, en esa soledad nocturna de la madrugada del bosque, de las fieras, donde uno siempre se encuentra perdido, perdido en su vida y en el mundo, aunque solo sea durante un instante, y se siente atraído por un lugar que podría ser su casa, un lugar salvaje y peligroso, pero que sigue siendo su única y verdadera casa, el bosque, las aguas profundas, el escenario del mundo primitivo. Siempre sentía esta atracción cuando iba de caza, cuando caminaba por lo más intrincado del bosque. Aquella vez vi la presa, me detuve, tú también la viste y te quedaste 10 pasos más atrás. En momentos así, animales y cazadores, aguzado hasta nuestro sexto sentido, somos totalmente conscientes de la situación. Sentimos el peligro, incluso en la oscuridad, y sin tener que mirar hacia atrás. ¿Qué ondas, qué elementos, qué rayos nos traen ese aviso? No lo sé. El aire era puro y limpio. Los pinos no se movían con la brisa ligera. La presa permanecía atenta. No se movía en absoluto. Estaba hechizada. Porque en el peligro siempre hay algo de fascinación y de encantamiento. Cuando el destino se dirige a nosotros con cualquier forma y nos llama por nuestro nombre, en el fondo de nuestra angustia y de nuestro temor, siempre brilla cierta atracción, porque uno no solamente quiere vivir a cualquier precio, sino que quiere conocer y aceptar la totalidad de su destino, también a cualquier precio, incluso a costa del peligro y de la destrucción. Esto sentía el ciervo en aquellos instantes. Lo sé con total seguridad. Yo también sentía lo mismo. También lo sé con total seguridad. Y tú también lo sentías unos pasos más atrás, cuando, con la misma fascinación que se había apoderado de mí y del ciervo, allí, delante de ti, a tu alcance, cargaste la escopeta con el ruido silencioso y frío que producen los metales nobles cuando los utilizas para alguna misión fatal y humana. El ruido que hace un puñal al chocar con otro puñal, o una buena escopeta inglesa cuando la cargan para matar a alguien. Espero que te acuerdes de aquel instante. Sí, dice el invitado. Era un momento característico de las cacerías, dice el general, casi con satisfacción, con la satisfacción del entendido. Por supuesto que fui el único que oyó aquel ruido. Era tan apagado que ni siquiera en la quietud del alba lo pudo oír el ciervo a 300 pasos de distancia. En ese instante ocurrió algo que nunca podría apoyar con pruebas en un juicio, pero a ti te lo voy a contar, porque tú sí que conoces la verdad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Solo que yo sentí tus movimientos, sentí con exactitud lo que estabas haciendo, como si hubiese estado viéndote. Estabas detrás de mí, a un lado, a poca distancia, y yo sentí que levantabas el arma, que la apoyabas en tu hombro y que me apuntabas. Sentí que cerrabas un ojo y que lentamente volvías al fusil hacia mí. Mi cabeza y la cabeza del ciervo estaban en la misma línea de tiro y a la misma altura, delante de ti, con una diferencia de 10 centímetros a lo sumo. Sentí que tus manos temblaban y con la exactitud que solo el cazador es capaz de tener para juzgar una situación en el bosque, me di cuenta de que desde donde estabas
no podías apuntar al ciervo. Compréndelo. En aquel momento, las cuestiones venatorias reflejadas en aquella situación me interesaban más íntimamente que sus componentes humanos. Yo entendía de caza, sabía qué ángulo había que adoptar para tirar al ciervo que 300 pasos más adelante esperaba el disparo, sin sospechar nada. La situación me lo aclaraba todo. La posición geométrica del cazador y de sus blancos me avisaba de lo que estaba ocurriendo, unos pasos más atrás, en el corazón de un hombre. Estuviste apuntándome durante medio minuto. Lo supe también con exactitud, sin reloj, sin equivocarme ni en un segundo. En momentos así uno lo sabe todo. Sabía que no eras un buen tirador, que me bastaba mover ligeramente la cabeza para que la bala pasara silbando por mi lado, para que tuvieras la posibilidad de matar al ciervo. Sabía también que bastaba un solo movimiento para que el proyectil no saliera nunca de aquella escopeta. Pero también sabía que no podía moverme, porque mi destino en aquel momento ya no dependía de lo que yo decidiera. Algo había madurado, algo tenía que ocurrir según el orden y la manera que correspondiesen. Estaba detenido así, esperando el tiro, esperando que dispararas y que una bala del arma de mi amigo me matase. La situación era perfecta, no había ningún testigo. El montero andaba lejos, por la linde del bosque con los perros. Era una situación exacta y segura para el trágico accidente, del cual suelen hablar los periódicos año tras año. Pasó medio minuto y el disparo tardaba. En ese momento el ciervo se enteró del peligro y desapareció en el bosque con un salto parecido a una explosión. Nosotros seguimos sin movernos. Entonces bajaste el arma muy lentamente. Aquel movimiento no se podía oír ni ver, pero yo lo oía y lo veía, como si hubieras estado delante de mí. Bajaste tu arma con mucho cuidado, como si el roce del aire pudiera delatar tus intenciones. El momento había pasado, el ciervo había desaparecido entre los pinos, y lo más interesante es que todavía habrías podido matarme, porque no había ningún testigo ocular para relatar la escena, y no habría habido ningún hombre, ningún juez capaz de condenarte. Todo el mundo te habría acompañado en el sentimiento si lo hubieses hecho. Éramos dos amigos legendarios, Castor y Pollux, compañeros durante 22 años en lo bueno y en lo malo. Éramos la encarnación de la idea de amistad, y si me hubieses matado, todos habrían tendido sus manos conmiserativas hacia ti para socorrerte. Te habrían acompañado en tu duelo, puesto que para los ojos del mundo no existe ningún ser humano con un destino más trágico que quien mata a su amigo, por casualidad, por designio de su destino trágico, digno de una tragedia griega. ¿Dónde habría estado el hombre, el juez, el osado, que se habría atrevido a acusar, a proclamar ante el mundo lo increíble, que me habías matado intencionadamente? No podía haber ninguna prueba para afirmar que habías alimentado una pasión mortal contra mí en tu corazón. La noche anterior habíamos cenado juntos, en familia, con mi esposa, mis parientes y mis compañeros de casa, en la mansión donde tú te habías sido un invitado diario desde hacía décadas. Nos veían como antes en todas las situaciones de la vida, en el ejército, en la sociedad, siempre cordiales y simpáticos el uno con el otro. No me debías dinero, eras como uno más de la familia en mi casa. Así que, ¿quién hubiese podido pensar que me habías matado? Nadie. ¿Por qué razón ibas a matarme? ¿Qué suposición más inhumana, imposible, que tú, el amigo más amante, me hubiera matado a mí, el amigo más amado? ¿Y de quién habría podido recibir todo lo que necesitara en la vida,
cualquier ayuda humana y material, alguien que podía considerar mi casa como la suya propia, mi fortuna como la de su hermano y mi familia como la que había adoptado en su seno. No, la acusación habría recaído sobre quien la hubiese levantado. No podía haber nadie que la formulara. La consternación de los demás habría borrado de la faz de la tierra al desgraciado que se hubiese atrevido a afirmar tal cosa. Y la sensibilidad de los demás habría estrechado tu mano, porque aquella terrible desgracia inhumana te habría ocurrido realmente a ti, porque la trágica casualidad había matado a tu mejor amigo con tus propias manos. Esa era la situación, y tú no disparaste. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en aquel instante? Quizás simplemente que el ciervo sintió el peligro y escapó. La naturaleza humana siempre necesita algún pretexto material en el momento de cometer un acto excepcional. Lo que habías planeado era algo exacto, concreto y perfecto, pero quizás necesitabas al ciervo. La escena se había estropeado y tú bajaste el arma. Era una cuestión de segundos, así que ¿quién sería capaz de dividir, separar y juzgar? No tiene importancia. Lo que importa es el hecho, aunque no sirva para decidir en un juicio. El hecho es que me querías matar. Y luego, cuando uno de los fenómenos inesperados del mundo desbarató el momento, empezaron a temblarte las manos y no me mataste. El ciervo había desaparecido enseguida entre los árboles y nosotros no nos movimos. No miré hacia atrás, nos mantuvimos así durante otro rato. Quizás, si te hubiese mirado a la cara en aquel instante, me habría enterado de todo, pero no me atreví a mirarte a la cara. Existe una forma de vergüenza, la más penosa que un ser humano puede experimentar. La vergüenza de la víctima al tener que mirar a la cara a su asesino. En momentos así, la criatura siente vergüenza ante el Creador. Por eso no te miré a la cara. Y cuando se acabó el hechizo que nos mantenía atados y paralizados a los dos, me dirigí hacia la cima del monte, por el sendero. Tú venías detrás, siguiéndome de manera mecánica. A mitad del camino te dije volviendo la cabeza a medias, sin mirar atrás: has fallado. No respondiste. Aquel silencio fue como una confesión, porque cualquiera en situaciones así habría empezado a hablar, a intentar explicarse con vergüenza o entusiasmo, haciendo bromas o defendiéndose. Cualquier cazador habría intentado argumentar a su favor, despreciar a la presa, exagerar la distancia, disminuir las posibilidades de un disparo acertado. Pero tú callabas, como si dijeses con tu silencio: sí, he fallado, no te he matado. Continuamos.